Um, dois, três. Jorge Moruno, bienvenido a Lina Clara. Gracias por aceptar la llamada de este podcast. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. En primer lugar, ¿cómo estás llevando el confinamiento a nivel personal, Jorge? Bueno, a nivel personal, dentro de todo, dentro de lo malo, pues bien. Digamos, bueno, pues con ganas de salir, de ver a tu gente, de abrazarlos, pero bueno, creo que estamos haciendo todo el mundo un esfuerzo colectivo para primero aplanar la curva y ganar tiempo para ver cómo podemos solucionar esta situación que se está viviendo, que por cierto, no todo el mundo está confinado, pero no todo el mundo lo vive de la misma manera. Aquí influye mucho las garantías que tengas de ingresos, la situación en la que vivas, en la vivienda en la que vivas, y eso determina muchísimo cómo se vive el confinamiento, claro. Uh-huh. Hoy es día 14 de abril, se hace aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Sí. Al hilo de esto hemos encontrado la cita de Vicente Uribe Galdeano, que fue ministro durante la Segunda República, en la Guerra Civil. Escribía un artículo en las ediciones del Partido Comunista de España en el año 38. El título era El problema de las nacionalidades en España. Y hablaba sobre la defensa de la independencia de la República Española. Una cita breve decía algo así como: al mismo tiempo, los más consecuentes internacionalistas somos los más fieles luchadores y defensores de la independencia de la República Española, los más entusiastas defensores de la patria española, los más fieles ardientes patriotas de España, de la España democrática, los más decididos enemigos de toda tendencia separatista, los más convencidos partidarios de la unidad nacional, del Frente Popular y de la unidad popular. Esta era la cita de Vicente Uribe en el año 38. No sé cuál es, qué te sugiere esta cita. Bueno, se puede ver la etapa de la Segunda República, que fue una etapa convulsa, pero una etapa de grandes avances en materia de libertades y de derecho. Y es verdad, esto que comentabas de la reivindicación de la nación asociada a la gente trabajadora es algo que ponía muy de relieve, por ejemplo, la CNT. La CNT no por nada se llamaba Confederación Nacional del Trabajo y se jactaba y hablaba de tener un pensamiento propiamente ibérico, ¿no? Y de representar, de asociar directamente los intereses del conjunto de la clase trabajadora asociados directamente a los intereses del todo el país. Y por lo tanto no regalándole a los reaccionarios y a los golpistas la asociación de la defensa del país. Y bueno, creo que esa es una lección muy interesante de la que podemos extraer conclusiones importantes a día de hoy. ¿Qué opinas con respecto a esta idea? Preparando la entrevista, estuve mirando los datos del día que se declaró el estado de alarma, el confinamiento, y algunos datos de algunos estudios que se publicaron estos días acerca de la expansión del virus en España. ¿Crees que el gobierno no prohibió el acto de Vox en Vista Alegre o el fútbol el fin de semana del 8 de marzo para no anular la manifestación del 8M? No creo que fuera tanto por eso. Creo que a toro pasado todos somos siempre mucho más listos y es mucho más fácil verlo con claridad una vez que han pasado las cosas. Creo que es verdad que, bueno, se tendrían que haber tomado antes las medidas, pero como digo, eso es más fácil verlo ahora, pero no creo que tenga nada que ver con la manifestación exactamente del 8 de marzo, porque ese mismo día esos mismos días hubo partidos de fútbol, hubo mítines, hubo multitud de encuentros que se celebraron. Yo creo que lo que nos ha pasado en gran medida es que esto lo veíamos por la televisión y lo veíamos como una especie de luz a lo lejos que pensábamos que no iba a llegar. Entonces lo veíamos como una cosa que ves en la televisión en países muy alejados y de repente estaba ya dentro cuando todavía ni siquiera éramos conscientes. Creo que la parte, digamos, de las distintas críticas políticas que se pueden hacer es luego, a raíz, después, las medidas que se han ido tomando o dejando de tomar y luego ya en el plano económico y social. Pero vamos, muchos de los que hoy en día levantan la voz diciendo, uy, es que no hicieron nada, absolutamente nada. Por ejemplo, el Partido Popular mandó una delegación a la manifestación del 8 de marzo. Lo que quieren y lo que pretenden algunos es asociar feminismo a coronavirus y, por lo
tanto, tejer un hilo de una crítica política para atacar al feminismo. Pero eso, digamos, eso no tiene absolutamente nada que ver con la situación que estamos viviendo. La señora Díaz Ayuso, el mismo 6 de marzo, estaba inaugurando, el 6 o el 5 de marzo, 5 o 6 de marzo, estaba inaugurando una universidad ultraliberal que se celebraba en Madrid. Entonces, bueno, y Vox estaba celebrando un mitin. Sí, sí. Sí, Así claro. que La pregunta... no creo, esas vinculaciones que tratan de asociar el 8 de marzo como el inicio de algo son directamente espurias, y lo que buscan es, bueno, pues lanzar una crítica al feminismo que no tiene nada que ver, claro. Faltó previsión en el gobierno de la Nación, presidido por Pedro Sánchez, y en el gobierno de Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid. Bueno, la señora Díaz Ayuso, ya están las declaraciones donde ella estaba hablando de que esto era una gripe que no tenía ningún problema y que no debían saltar las alarmas y que no pasaba absolutamente nada. Yo creo que sería mucho mejor, con respecto a las previsiones pasadas, que hoy, como digo, es mucho más fácil verlo. Creo que todo el mundo debería, digamos, ser más humilde en ese sentido y entender que, bueno, que todo el mundo en ese sentido se equivocó, que nadie lo vio venir y nadie le dio la dimensión que se esperaba que iba a tener. No sé, yo he estado en tertulias de intereconomía donde todo el mundo coincidía en que, bueno, al principio esto no era tan grave y que se decía que esto era una gripe, porque es que también muchos expertos decían que era una gripe, ¿no? El Lorenzo Milà, el corresponsal en Italia, cuando informaba al principio, él transmitía lo que le decían en Italia, que parecía, decían que era poco más que una gripe. Así que, digamos, habría que entender y asumir que, bueno, que nadie lo vio venir y que los estados del conjunto de Europa no estaban preparados para afrontar una situación como esta. Lo importante ahora es, bueno, ¿y ahora qué? Y a partir de ahora, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Qué impacto socioeconómico va a tener todo esto? ¿Cómo se va a salir de esto? Eso es, yo creo, donde hay que poner el foco, más que en buscar en el pasado culpables de algo que nadie vio venir. ¿Cómo ves los pactos de la Moncloa, los nuevos pactos de la Moncloa que propone el presidente Sánchez? Bueno, yo creo que el gobierno, digamos, debería estar centrándose en cómo reconstruir el país y cómo de lo destruido se construye mejor y construimos un país mejor. Y eso creo que no tiene nada que ver ahora con generar una foto de partidos, de acuerdos solo simplemente entre partidos y entre élites. Creo que el momento que requiere es otra cosa, y no debe gastar tanto tiempo en eh, eh, tratar de seducir a una derecha que está echada al monte, cuando lo que tienen que hacer es implementar medidas económicas y sociales que hagan real aquello que proclaman, es decir, que hagan real que nadie realmente se quede atrás, que es una tarea pendiente y una asignatura pendiente que todavía no se ha resuelto con las medidas que se han ido tomando hasta ahora, cuando hay algunas que están bien, otras son insuficientes y otras todavía no existen. En una conferencia hace 2 años hablabas de la importancia de los símbolos para la política, en la política. ¿Crees que Pedro Sánchez busca una foto de la que hablas como un símbolo de unidad nacional y de hacerse ver como el líder en estos tiempos tan fastidiados que nos ha tocado vivir? Sí, supongo que él, obviamente, desde la posición en la que está, que es la del presidente del gobierno, intentará posicionarse como el primus inter pares, ¿no? Como el primero entre los distintos iguales, aquel que es capaz de generar un consenso entre partes distintas de la sociedad y, por lo tanto, aquel que es capaz de tejer entre las distintas diferencias. Pero bueno, más allá de esa pretensión, ahora el momento, yo creo, que es garantizar que absolutamente nadie se quede atrás. Ayer salió una noticia en la que se comentaba que había niños que habían estado 2 días seguidos sin comer. Es que solo con que haya un solo niño que no tenga para comer ya es motivo suficiente para cambiarlo todo. Y cambiarlo todo no significa simplemente paliar o mitigar los efectos negativos, sino es poner las medidas y poner las instituciones a trabajar para que nada de esto pueda llegar a suceder. Y eso significa tomar y llevar a cabo medidas de cambios estructurales. Y eso obviamente significa tocar los intereses de los que hasta ahora
venían siendo privilegiados y de los que hasta ahora salieron reforzados de la anterior crisis de 2008. Y eso es lo que por ahora todavía el gobierno de España no está tomando pasos en esa dirección. Y es que no queda otra alternativa que tocar los intereses de los más privilegiados, porque si no vamos a ir a una sociedad que ya estaba rota, que ya estaba desgarrada por la desigualdad social. Recordemos que antes del coronavirus en España había 12,6 millones de personas en tasa AROPE, en riesgo de exclusión y riesgo de pobreza. No sabemos hasta dónde se va a elevar la cifra. Lo que sí que sabemos es que España estaba ya en una situación de extrema fragilidad económica antes de la crisis, esto no es que lo diga yo, esto lo decía la propia Comisión Europea, donde se crecía económicamente, pero que ese crecimiento no llegaba al conjunto de la población y que éramos ya el país con mayor desigualdad de rentas de toda Europa, al mismo tiempo que éramos y que somos el país que menos ayuda a las rentas más bajas. Esto es un cóctel explosivo que necesita de un cambio estructural en las políticas públicas y, por lo tanto, en la política fiscal. ¿Cuáles son las propuestas de Más Madrid en la ciudad de Madrid, en la comunidad, y de Más País para el conjunto del país? Bueno, en el conjunto de España lo hemos venido diciendo. Primero, un ingreso básico de emergencia. Lo primero y lo fundamental, como que decía, para que le llegase a todo el mundo y que no hubiese ningún niño que no tenga para comer, como iba sucediendo, es ingresar renta directa al bolsillo de la ciudadanía. Y luego el año que viene, con la declaración de la renta, veremos cómo se ajusta si ha habido alguien que no tenía que acceder a esa renta. Pero eso es fundamental, porque no se le puede pedir a la población que esté confinada si no se garantiza que tiene algún tipo de ingreso. Así que, para empezar, el ingreso básico de emergencia. Y, en segundo lugar, por supuesto, medidas con respecto, hace falta un impuesto de solidaridad que empiece ya a generar ingresos de las décilas con más renta y con más riqueza de la población para ir sufragando toda esta serie de gastos que va a suponer. Hace falta medidas, en mi opinión, han sido insuficientes, no son insuficientes, diría que en la mala dirección con respecto a la cuestión de la vivienda y la cuestión del alquiler, porque muchas veces se anuncian con grandes palabras titulares, pero que luego no aterrizan realmente. Por ejemplo, la moratoria de hipotecas se ha visto que solo ha podido acceder el 10% de la población. Hemos visto que la renta todavía no llega, están discutiendo cómo hacerla mientras que el tiempo pasa y hay gente que no tiene ningún tipo de ingresos. Y hemos visto que en materia del alquiler lo que se ha hecho es garantizar con aval del Estado que toda la economía rentista, es decir, que alguien con 10 pisos en alquiler tenga garantizado con aval del Estado que va a ingresar hasta el último euro de todos los alquileres, en lugar de pedirles que, por favor, que empiecen a arrimar el hombro y, por lo tanto, a reducir los beneficios de la economía rentista, porque no tiene ningún sentido que si la economía productiva se para de sopetón, la economía rentista siga funcionando exactamente igual. Alguien que tiene 10 pisos y también los grandes tenedores y de empresas que van a tener garantizado todos los ingresos derivados de los alquileres, cuando además recordemos que muchas veces son empresas que tienen ya privilegios fiscales porque no pagan impuestos de sociedades. Y con respecto a Madrid, bueno, pues primero en Madrid lo que tenemos es una opacidad total. En Madrid, tengamos en cuenta que es la comunidad con mayor cantidad de fallecidos, 5.000 fallecidos en residencias de mayores, y al mismo tiempo es la comunidad donde el gobierno, donde la señora Ayuso no ha rendido cuentas nunca ante la sede de la soberanía popular. Ahora mismo anunciaba que ella ha decidido acudir a la Asamblea en mayo, en lugar de abril, para rendir cuentas. Bueno, primero que no la ha decidido, ha sido presionada constantemente. Es la única comunidad que no ha hecho absolutamente nada, cuando es al mismo tiempo la comunidad con mayor cantidad de fallecidos. Será porque no quiere hablar de cómo ha sido la gestión por parte del Partido Popular durante todos estos años y que se venía denunciando de las residencias de mayores, que ya se venía denunciando las condiciones precarias en las que se encontraba. Y hemos visto, por supuesto, cómo han empezado a hacer de Madrid una especie de feria de avión de Ryanair para que se promocionen empresas privadas
y al mismo tiempo generar o tratar de generar un agradecimiento a estas empresas por parte de la sociedad. Esto, obviamente, va acorde a su modelo de región, que es un modelo que le rebaja los impuestos a los más privilegiados, al mismo tiempo que abre la cuenta para que la gente done dinero y para que las empresas donen dinero. Bueno, yo creo que si algo está poniendo en duda y en cuestión esta crisis es el modelo de Madrid, en el sentido de un modelo basado en privilegios fiscales a los más ricos y una total reducción de los gastos de la inversión destinada a los servicios públicos. Es una vergüenza, y una auténtica vergüenza, que Madrid sea la comunidad más rica de España y al mismo tiempo sea la comunidad, la penúltima comunidad de toda España que menos inversión por habitante tiene en sanidad y que tenga 2.000 camas menos de media en comparación con el resto de las comunidades. Entiendo que su posicionamiento en el Pleno de la Asamblea de Madrid en el mes de mayo, que ha anunciado, como decías, hoy la presidenta Ayuso, será un posicionamiento contrario y duro contra la presidenta. Bueno, claro, es que para empezar hay una cosa de base. La señora Ayuso no le tiene mucho gusto a la democracia. No le molesta muchísimo la oposición. De hecho, ya normalmente, antes de que sucediera toda la crisis del COVID-19, siempre que se le hace una pregunta a la oposición, ella responde atacando y preguntando a la oposición como si no fuera ella la presidenta que tiene que responder a los distintos representantes de la soberanía popular. A raíz de la crisis del COVID-19, directamente ha decidido ella y su gobierno emanciparse de sus obligaciones. La última rueda de prensa que se dio desde el gobierno de la Comunidad de Madrid fue, si mal no recuerdo, en marzo todavía, cuando el resto de comunidades autónomas, incluidas las que están gobernadas por el Partido Popular, sí que han dado ruedas de prensa y sí que han respondido a la oposición. Mientras que el señor Casado en el Congreso de los Diputados está criticando al gobierno central, su gobierno de la Comunidad de Madrid es quien menos está respondiendo a la oposición y quien menos está rindiendo cuentas. Lo que pasa es que ellos tienen un concepto, y es normal porque ellos están muy asociados al gobierno dictatorial de Víctor Orbán en Hungría, al cual apoyan. Ellos entienden que el Parlamento es una cosa que no va con ellos y que por lo tanto su función es ir a los medios de comunicación, muchas veces afines, a soltar su propaganda, pero que ellos no tienen que responder a los representantes. Claro que cuando vaya a la Asamblea se le va a preguntar por qué ha pasado con las 5.000 muertes que ha habido en las residencias de mayores, porque no nos han dicho nada. De hecho, han intentado ocultar los datos hasta que no han podido más. Yo definiría que la actitud que ha tenido y la política que ha tenido la Comunidad de Madrid ha sido básicamente mentir, ocultar y tics autoritarios. O lo mismo con con el material sanitario, que anunciaban que llegaba muchísimo material y luego no sabemos exactamente cuánto del dinero gastado en material sanitario ha llegado realmente, porque la señora Ayuso muchas veces prefiere manipular. De hecho, en lugar de estar en la conferencia de presidentes, que es lo que le toca como presidenta de la comunidad, se dedica constantemente a hacer propaganda y prefería quedarse a hacerse fotos con un avión en lugar de estar donde tiene ella que estar. Más País y Más Madrid no ha apoyado el levantamiento parcial del confinamiento para los trabajadores no esenciales. ¿Cuál es su posicionamiento a este respecto? Bueno, a este respecto, si hemos visto que el confinamiento ha servido para reducir la cantidad de contagios, lo que no tiene mucho sentido es que a la gente se le prohíba salir con sus hijos que llevan confinados durante mucho tiempo en casa y que esto tiene efectos nocivos sobre ellos. Se les prohíba salir media hora, una hora a dar una vuelta a un parque con los niños de la mano, pero que sí es posible juntarte en la Renfe, juntarte en el metro para ir a trabajar, ¿no? Ahí sí que parece ser que es posible. Esto tiene un peligro. Tiene el peligro de que de repente pueda llegar a aumentar el brote de los contagiados. ¿Por qué? Porque la COE y la patronal ha presionado para que se vuelva al trabajo cuanto antes. El problema es si ese cuanto antes pone en peligro la salud de
de la población. Había un tuit que lo resumía muy bien, que venía a decir, el capitalismo es aquel sistema donde el viernes no puedes ir a despedir a tu abuela al entierro por culpa de la pandemia, pero el lunes sí que tienes que ir a la Renfe a ir a trabajar, ¿no? Ahí sí que ya el problema del contagio parece que importa menos cuando se trata de maximizar los beneficios económicos. Todos somos conscientes de lo que supone esta parálisis de la economía, ¿no? De hecho, no hay precedentes anteriores. Decía el historiador Alan Tutz, decía hace poco que no encontraba en los 2 últimos siglos y medio nada parecido. Es decir, que nunca antes como ahora se había parado tanto todo durante tanto tiempo. Eso es cierto. El problema es cómo medir el momento justo para ir levantando el confinamiento sin poner en peligro la sanidad. Lo dijimos en su día nosotros desde Más País le decíamos al gobierno que declarase el confinamiento total, solo manteniendo las actividades esenciales. Al principio lo negaban, luego lo hicieron y tuvo un buen resultado. La cuestión es cómo medir el momento para que el brote no vuelva a resurgir. Para terminar esta parte de la entrevista, más apegada a la actualidad y a su cargo como diputado de la Asamblea de Madrid, por parte de Más Madrid, ¿cuál es el proyecto, o podría aclararnos la propuesta que hizo Íñigo Errejón en el Congreso acerca de un bloque mediterráneo para hacer presión en la Unión Europea y conseguir un acuerdo mejor para España y los países del sur? Sí, bueno, decía antes que había como 2 patas. Una reforma fiscal para que dentro de España los que salieron privilegiados de la crisis de 2008 arrimen el hombro, y la otra pata fundamental es la pata europea. Europa tiene que elegir. Si quiere seguir sobreviviendo, tiene que entender, pero ojo, no por solidaridad entendido como haciéndole un favor a la pobre gente del sur. Es que los eurobonos, la mutualización de los riesgos, es decir, avanzar en la Federación Europea, avanzar en unos Estados Unidos de Europa, es algo que también le conviene en el medio plazo, le conviene también a países cuyas economías son exportadoras como Alemania, porque no nos olvidemos que quienes más beneficiados han salido de la arquitectura del euro han sido las economías basadas en las exportaciones como Alemania y como Holanda, que por cierto han incumplido innumerables veces muchas de las reglas del euro, como puede ser el superávit, impidiendo que otros países también pudieran alcanzar niveles de superávit. Dicho esto, es decir, dicho que avanzar hacia una Europa más federada es algo que le conviene al conjunto de los europeos y no es un favor al sur, si insisten en su negativa, en su cierre corporativo, en su visión cortoplacista, entonces hay que tomar la iniciativa y hay que empezar a tomar la iniciativa para decir, bueno, si ustedes no quieren, nosotros nos vamos a empezar a organizar y nos vamos a empezar a mutualizar entre los países que sí queremos seguir estando en Europa y que sí queremos solidarizarnos entre nosotros. Esto es algo que ya puso encima de la mesa el propio Financial Times, que viene a decir, bueno, si Holanda no quiere, pues hay otros países que pueden empezar a dar pasos para mutualizar su deuda y pasarle la pelota al Banco Central Europeo, que difícilmente se puede negar. En mi opinión, la lectura que hay que hacer de esto no es si no se llega a un acuerdo de mutualización de riesgo hay que irse del euro. No. Yo creo que hay un paso muy previo, que es quien no esté de acuerdo en construir más Europa, en avanzar en Federación Europea, tiene la puerta de salida y se puede salir. Y vamos a ver cómo exporta Holanda con su nueva divisa, que gracias al euro le permite generar grandes exportaciones. Vamos a ver si con su divisa disparada pueden exportar tanto, porque a lo mejor se pueden ver en la situación que se tienen que comer los tulipanes. Entonces, yo creo que hay que dar pasos para mutualizar y quien no quiera formar parte de Europa, pues se puede marchar. La Unión Europea puede atravesar una crisis que sea definitiva en este momento.
Bueno, se ha venido aventurando muchas veces, ¿no? Que la Unión Europea, si esto no sucede, la Unión Europea se rompe. Claro, puede llegar un momento que sea verdad, o también puede pasar, como sucedió en otros ejemplos históricos de imperios, en la que formalmente puede seguir existiendo, pero que los centros de poder estén en otro lado. Y si Europa insiste a nivel geopolítico en no tener una política común, en no tener un presupuesto común, en no avanzar hacia una fiscalidad compartida, es decir, en no avanzar hacia lo que tendría que ser, es que se va a ver muy debilitada a nivel internacional, debilitada, ninguneada y sin personalidad propia, ni a nivel internacional, ni a nivel económico, y perdiendo, por lo tanto, todavía más su peso en el mundo. Pero yo aclararía una cosa, porque a veces cuando hablamos de Europa pensamos o oponemos Europa a los estados, y eso yo creo que es un error. Es como también a veces oponer el Estado al mercado, eso es otro error. Europa, tal y como está definida, es una comunidad de estados miembros, es decir, Europa es un producto de los estados. Y por lo tanto no se puede separar lo estatal de lo europeo. Por eso yo creo que hay que avanzar hacia una federación europea y no tampoco caer en el cliché de que el Estado-nación por sí mismo va a ser mejor. O un repliegue hacia tiempos pretéritos. Lo que sí que es cierto es que dos cosas. La camisa de fuerza presupuestaria ha saltado por los aires y eso es una buena noticia. Todas las normas de la deuda, del déficit, de la inflación, tal y como está estructurado, tienen que ser agua pasada, no solo temporalmente suspendidas. Hay que generar otras bases para otra arquitectura europea y esto implica grandes cambios para que deje de haber una Europa construida alrededor del marco alemán únicamente para los intereses de la economía exportadora alemana. Por cierto, muchas veces en detrimento de los salarios de los propios alemanes. Eso implica, bueno, pues tomarse en serio Europa. Lo que no puede ser es seguir manteniendo una situación donde hay unos países que están condenados al ostracismo, porque si de esta crisis se sale con una deuda con grandes condicionamientos y por lo tanto más recortes y más austeridad, pues a países como Italia y como España no les sale a cuenta. Porque a lo mejor empiezas a buscar otros socios comerciales en otra parte del mundo, lo que no vas a estar es con una soga al cuello, porque a un país como Holanda, y que además que representan un PIB menor que quienes sí que están a favor de la mutualización de la deuda, no puedes seguir imponiendo sus criterios cuando ellos además han venido beneficiando, porque aparte recordemos que Holanda es un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea que detrae ingresos a España y a Italia de alrededor del 4% de los ingresos anuales, porque empresas como Zara, por ejemplo, sus filiales se van a eludir, digamos, sus responsabilidades y se van a Holanda.